Hablar de un tema fundamental que afecta a millones de personas en todo el mundo, la violencia de género y su relación con la igualdad de género en nuestra sociedad. Analizaremos las diversas formas en las que se manifiesta la violencia, los factores sociales que la perpetúan, el impacto devastador que tienen las víctimas y en el conjunto de la sociedad y cómo la legislación y los movimientos sociales están luchando por la justicia y la equidad. Además, exploraremos ¿cómo podemos promover una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa desde el lenguaje que usamos hasta las políticas públicas que implementamos? Acompáñanos en esta reflexión sobre los avances, los retos y las acciones necesarias para construir un mundo libre de violencia y discriminación. Bueno, comenzaremos hablando sobre qué entendemos por la violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el uso intencional de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo o contra alguna otra persona, incluso un grupo o alguna comunidad, que cause o que tenga una alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o alteración del desarrollo o privaciones. La violencia, en pocas palabras, es cuando alguien usa su fuerza o su poder para lastimar o hacer daño a otras personas, que esto puede ser físico, psicológico o de cualquier otra manera. Y esto no siempre es con golpes, sino también puede ser como con amenazas, insultos, manipulación o quitándole a alguien lo que necesite para vivir bien. Incluso aunque no sea daño inmediato, si hay posibilidad de que lo haga, sigue siendo violencia. Y como pues ya les dije, la violencia no siempre son golpes y peleas, sino que puede ser cuando alguien te insulta o manipula. Y a veces es más obvio como empujones y otras veces es difícil de notar, como cuando te hacen sentir menos o te quitan tus cosas más necesarias para vivir. Hay muchos tipos de violencia, pero pues todas tienen algo en común, que es que te hacen daños. Y les voy a dar cuáles son algunos tipos de violencia, pues considero que es clave identificar cuáles son, porque este paso es necesario para frenarlas. En primer lugar tenemos la violencia física. Esta implica el uso de fuerza física contra otra persona, resultando en un daño o lesiones corporales. Incluyen a los golpes, empujones o cualquier acción que cause daño físico. También tenemos la violencia psicológica o emocional. Comprende acciones o omisiones que dañan la estabilidad psicológica de una persona. Puede incluir amenazas, humillaciones, insultos, manipulación y entre otras cosas. También tenemos la violencia sexual, la cual se refiere a un acto sexual no consentido, el intento de obtener un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones para comercializar o utilizar de cualquier forma la sexualidad de una persona en contra de su voluntad. La violencia económica o patrimonial. Esta consiste en acciones que afecten la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones, el control o la retención de recursos económicos, así como daños a bienes personales. La violencia digital, que involucra el uso de tecnologías de la información y comunicación para causar daño a la persona. Esto puede incluir el acoso en línea, la difusión no consentida de información o imágenes íntimas, amenazas digitales, entre otras formas de agresión en el entorno digital. Y tenemos la violencia vicaria, que es aquella en la que el agresor causa daño a terceros, especialmente hijos o seres queridos, con el objetivo de perjudicar principalmente emocionalmente a la víctima. También tenemos la violencia simbólica, que se refiere a las formas de violencia que siguen perpetuando desigualdades y jerarquías sociales a través de símbolos, mensajes, prácticas culturales que refuerzan la subordinación de ciertos grupos. Bueno, y pasaremos al siguiente tema, que es los factores que perpetúan la violencia de género en la sociedad. Está más que claro que la violencia de género ha existido desde siempre, pero el problema aquí es que sigue existiendo en la actualidad, a pesar de todos los avances en los derechos por la igualdad. Muchas mujeres todavía se enfrentan a situaciones de abuso, control y maltrato. Pero pues aquí la pregunta es por qué sigue ocurriendo esto. Existen diversos factores que hacen que esta problemática se siga manteniendo en la actualidad en nuestra sociedad. Uno de los principales factores es el machismo y los estereotipos de género.
porque desde pequeños nos hablan sobre que los hombres deben ser fuertes y proveedores, mientras que las mujeres deben de ser sumisas y dedicarse al hogar. Estas ideas no solo nos limitan, sino que justifican también conductas violentas, porque muchas veces escuchamos cosas como los hombres son así, y estas creencias solo normalizan la violencia de género y se vuelve común o peor aún, muchas veces la justifican. Otro gran problema es la impunidad, ya que muchas veces los agresores no reciben ningún tipo de castigo y las víctimas no encuentran apoyo. Denunciar la violencia de género no siempre es fácil porque hay mucho miedo y desconfianza en la justicia, así que por eso muchas mujeres prefieren simplemente quedarse calladas porque saben que aunque hablen, pueden que no pase nada. Y si los agresores no enfrentan consecuencias, la violencia va a seguir y se va a repetir en otras relaciones. También tenemos la dependencia económica como otro factor clave, pues hay muchas mujeres que no pueden salir de una relación violenta porque dependen económicamente de su pareja. Sin trabajos o algún ingreso propio y con sus hijos que deben de mantener, salir de estas situaciones es casi imposible. Esto hace que muchas víctimas soporten años de maltrato porque no ven otra opción. Eh, También, por otro lado, tenemos la forma en que los medios de comunicación representan la violencia, que siento que este es un factor que también influye mucho, como películas, canciones, novelas, muchas veces romantizan el control y los celos como si fueran signos de amor. Y esto hace que las personas crezcan creyendo que el amor implica sufrimiento y dicen cosas como si te cela es porque te quiere, y así se siguen perpetuando las relaciones tóxicas y se sigue minimizando la violencia. Considero que para cambiar esta realidad es fundamental educarnos y educar a las nuevas generaciones, hablar de la igualdad, romper con los estereotipos y dejar de normalizar el maltrato son pasos fundamentales. También necesitamos leyes más firmes y apoyo real a las víctimas y un sistema de justicia que sí funcione de verdad. Pues la violencia de género no es el problema, no es el problema de quienes la viven, es un problema en toda la sociedad y todos tenemos que comenzar a hacer algo para cambiarla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el impacto de la violencia de género en las víctimas y en la sociedad. En el ámbito de las víctimas lo dividimos en tres partes, que es el físico y psicológico, el económico y el social. En el ámbito del físico y psicológico, las víctimas pueden sufrir lesiones físicas, cualquier tipo, pueden ser moretones, raspaduras, etcétera, etcétera. Y en tanto el entorno psicológico pueden padecer trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión y hasta cierto punto también llegar a tendencias suicidas. En tanto el aspecto económico, muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a empleos o continuar con su educación debido a la violencia y a la discriminación y al abuso del poder del machismo, básicamente. Y pasamos al social, que es la estigmatización y el aislamiento social, pues son bastante comunes, ya que muchas veces la víctima es revictimizada y no recibe apoyo de su entorno, básicamente. Pasamos al impacto en la sociedad, tenemos los costos económicos y estos son los sistemas de salud, la seguridad y justicia, que son estos los que invierten grandes recursos en atender los casos de violencia de género. Y según la ONU, estos costos pueden representar un porcentaje bastante alto del PIB de un país. Tenemos el ciclo de violencia. La violencia de género perpetúa desigualdades estructurales y afecta al desarrollo social. Además, esta impacta a nuevas generaciones al normalizar este tipo de relaciones de poder desiguales. Tenemos el deterioro del tejido social, que es como la violencia de género mina la confianza en las instituciones y la cohesión social, dificultando la construcción de sociedades equitativas. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente tema, que es la legislación y derechos humanos. Tenemos los avances y los desafíos que se han presentado en México. Por el lado de los avances, tenemos en la materia legislativa para la protección de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, la Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres han sido fundamentales para establecer mecanismos de prevención y sanción de la violencia de género. Asimismo,
La tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal ha permitido visibilizar y sancionar estos crímenes con mayor rigor. En el ámbito de la diversidad sexual, el reconocimiento del matrimonio igualitario, así como el derecho a la identidad de género, se han presentado pasos significativos hacia la inclusión. Sin embargo, pasamos al ámbito más como negativo, ¿no? Los desafíos. Estos desafíos limitan la efectividad de estas leyes, la falta de implementación adecuada y la alta impunidad que hacen que estas muchas víctimas no reciban justicia. Además, la desigualdad en la aplicación de estas normativas entre estados genera brechas en la protección de derechos. La resistencia social y política, junto con la persistencia de estereotipos de género, sigue representando un obstáculo para la equidad. Para lograr avances reales es esencial fortalecer la educación en derechos humanos, garantizar la aplicación efectiva de leyes y promover políticas públicas que combatan la discriminación de manera estructural. Es de suma importancia la denuncia y las redes de apoyo para las víctimas, ya que son cruciales para todas aquellas personas que han sido víctimas de abuso o violencia, ya que les permite obtener justicia y protegerse de posibles futuros daños. Denunciar no solo facilita la intervención de las autoridades, sino que también ayuda a visibilizar el problema y previene que otras personas puedan sufrir lo mismo. Las redes de apoyo que abarcan a familiares, amigos, expertos y organizaciones desempeñan un rol crucial en la recuperación de las víctimas, dado que les brindan apoyo emocional, orientación jurídica y los medios requeridos para recuperarse y continuar avanzando. Es fundamental denunciar y recibir el respaldo apropiado para interrumpir los ciclos de violencia y garantizar todo aquel bienestar de las víctimas. Ahora pasaremos a hablar sobre el siguiente tema, que es la igualdad de género y la inclusión en la sociedad actual. Si bien realmente no conocemos el concepto, entonces les voy a adentrar. La igualdad de género significa que todas las personas, sin importar su género o identidad sexual, deben de tener los mismos derechos y tratos, mientras que por otro lado, la inclusión busca garantizar que todas las personas, de igual forma, sin importar su identidad de género, orientación sexual, discapacidad o algún tipo o cualquier tipo de característica, puedan participar activamente en la sociedad sin ser discriminados. Básicamente se enfoca en crear espacios libres y seguros para todos. La igualdad de género e inclusión no solo significa reconocer que todos tenemos los mismos derechos, sino cambiar prácticas y actitudes que generan la exclusión de ciertas personas. Ahora pasaremos a hablar sobre algunos de los obstáculos para la igualdad de género en el ámbito laboral y educativo. En el ámbito laboral podemos ver que aún existe la brecha salarial. En algunas empresas las mujeres y las personas LGBT siguen ganando menos que los hombres, aunque realicen el mismo trabajo, lo que afecta probablemente su calidad de vida. También aunque hemos ido mejorando y evolucionando, sigue habiendo menos mujeres y personas LGBT en cargos directivos. Además de que muchas mujeres se enfrentan discriminación por el embarazo o maternidad, a veces son despedidas o no son contratadas por estar embarazadas, reforzando la idea de que la crianza solo es responsabilidad de la mujer, excluyéndolas completamente del ámbito laboral. Ahora en el ámbito educativo, en la actualidad sigue habiendo comunidades rurales o ciudades donde las mujeres aún no tienen permitido estudiar, mientras que en comunidades rurales o marginadas las niñas pueden estudiar, sin embargo abandonan las escuelas por trabajos domésticos, matrimonios forzados o embarazos tempranos, impidiendo que desarrollen profesionalmente y mejoren su calidad de vida. Por otro lado, desde chicos en las escuelas nos separan actividades para hombres y para mujeres, limitando así la convivencia y la inclusión de la comunidad LGBT. Además, muchos de los estudiantes que pertenecen a esta comunidad enfrentan el bullying en las escuelas, lo que puede llevarlos al abandono escolar y afectar su salud mental. La interseccionalidad, como otros factores como la orientación sexual o discapacidad, influyen en la discriminación. La interseccionalidad es un concepto clave para comprender cómo distintas formas de discriminación y opresión se entrelazan y afectan a las personas de manera única. Por ejemplo, una mujer con discapacidad no solo enfrenta barreras de género, sino también dificultades adicionales debido a la accesibilidad y la discriminación hacia las personas con discapacidad. De manera similar, una persona LGBTQ+, puede experimentar discriminación tanto por su orientación sexual como por su identidad racial o clase social. En el ámbito laboral, la interseccionalidad es evidente en la brecha salarial y en las oportunidades de ascenso. Una mujer lesbiana racializada puede enfrentar prejuicios combinados que limitan su crecimiento profesional, más como si solo se considera un único factor.
El reconocimiento de la interseccionalidad es fundamental para crear políticas inclusivas y estrategias efectivas contra la discriminación, ya que permite visibilizar y abordar las desigualdades desde una perspectiva más amplia y justa. Estrategias y políticas públicas para promover la inclusión y reducir la desigualdad. Para promover la inclusión y reducir la desigualdad, es fundamental aplicar estrategias, políticas públicas basadas en la equidad y el reconocimiento de la diversidad. Algunas de las principales medidas incluyen educación inclusiva y accesible, implementar programas educativos para fomentar la igualdad de oportunidades para grupos marginados, adaptar materiales y metodologías para personas con discapacidad, incluir la educación en diversidad de género, orientación sexual y cultura en los planes de estudio. 2. Políticas laborales y económicas equitativas. Aplicar leyes de igualdad salarial y promover la transparencia en los sueldos. Fomentar la contratación de personas de grupos vulnerables mediante incentivos fiscales y cuotas de empleo. Crear programas de capacitación y mentoría para mujeres, personas LGBTQ+, y comunidades racializadas y personas con discapacidad. 3. Acceso equitativo a la salud y servicios públicos. Garantizar atención médica sin discriminación con servicios específicos para poblaciones en riesgo de inclusión. Ampliar la cobertura de salud mental, incluyendo el apoyo a víctimas de violencia de género y discriminación. Asegurar el acceso a medicamentos y tratamientos a costos asequibles. 4. Participación política y representación. Promover la inclusión de grupos diversos en la toma de decisiones políticas, establecer cuotas de representación en el gobierno y otros espacios de poder. Impulsar consultas públicas para asegurar que las políticas reflejen las necesidades de distintos sectores de población. 5. Medidas contra la discriminación y la violencia. Reforzar las leyes contra delitos de odio y discriminación en todos los ámbitos. Implementar campañas y conciencia para erradicar estereotipos y prejuicios. Brindar apoyo legal y psicológico a víctimas de discriminación y violencia de género. 6. Políticas de vivienda y movilidad social. Implementar programas de vivienda accesible para personas en situación de vulnerabilidad. Regular los alquileres y ofrecer subsidios a familias de bajos ingresos. Invertir en transporte público accesible y asequible para facilitar la movilidad laboral y educativa. Estas estrategias requieren un compromiso a nivel gubernamental, empresarial y social para lograr un impacto real en la reducción de desigualdades y la promoción de una sociedad más inclusiva. Bueno, y a continuación con los siguientes temas, es importante hablar sobre el lenguaje incluyente y cómo influye en la percepción social del género. El lenguaje inclusivo es muy importante para la construcción de la identidad de género, además de contribuir en que la sociedad sea más equitativa y respetuosa para todas las personas, independientemente de su género. Cuando hablamos de género nos referimos a una construcción social y no solamente biológica. Además, como ya sabemos, la sociedad nos asigna roles y estereotipos a los géneros, y el lenguaje es una clave muy fundamental para que los estereotipos se perpetúen, ya que el lenguaje tiene un impacto significativo en cómo percibimos a los géneros, y cuando usamos solo el masculino para referirnos a un solo grupo, estamos dando por sentado que los hombres son la norma y las mujeres o las personas no binarias son excepciones. Para esto, es muy importante considerar que un lenguaje incluyente o lenguaje no sexista busca pues evitar las exclusiones y reconocer las diversas identidades de géneros. Y algunos ejemplos de lenguaje no sexista y cómo aplicarnos en nuestra vida cotidiana, pues son de que, pues ya teniendo el contexto de sobre lo que es el lenguaje inclusivo, podemos seguir aprendiendo diariamente en cómo aplicar este lenguaje en nuestra vida cotidiana y ser más conscientes de las palabras que utilizamos para expresarnos hacia otras personas. Y en vez de utilizar la palabra persona, en vez de utilizar solamente hombre o mujer, podemos optar por la palabra persona o individuo. Además de que reconocer a todos los géneros en vez de referirnos únicamente a hombres y mujeres, y optar por personas de todas las identidades de género. Y también podemos evitar estereotipos como que las mujeres son muy emocionales y referirnos a que las personas pueden ser emocionales independientemente de cuál es su género. Así es como el lenguaje no sexista busca eliminar las desigualdades de género
en la comunicación, promoviendo una manera más inclusiva y respetuosa de expresarse. Hablemos sobre las estadísticas recientes y casos emblemáticos de violencia de género en México y el papel de los movimientos feministas en la lucha por la igualdad y su avance. En México, la violencia de género es un asunto persistente y preocupante que impacta a mujeres de todas las edades y situaciones. Las últimas estadísticas evidencian la seriedad de la situación. En el 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en México experimentaron al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual. En 2022 se registraron 968 casos de feminicidio, lo que representa un aumento del 127% en comparación con 2015. Aproximadamente 1 de cada 4 asesinatos de mujer en el país se clasifica como feminicidio y en el 2020 112 niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron víctimas de feminicidio, constituyendo el 11.5% del total de feminicidios en el país, con un incremento del 18% respecto a 2019. Además, 4 de cada 10 adolescentes han experimentado algún tipo de violencia sexual. Han existido varios casos emblemáticos de violencia de género que han puesto en evidencia la gravedad del problema y la lucha por la justicia. Algunos de ellos son el feminicidio de Mariana Lima en el 2010. Mariana Lima, de 29 años, fue asesinada por su pareja en el Estado de México. Su caso es emblemático porque su madre, Marta, luchó durante años para que el caso fuera tratado como feminicidio, ya que las autoridades inicialmente lo trataban como un homicidio común. Este caso evidenció la impunidad y la falta de acción del sistema de justicia para reconocer y procesar adecuadamente los feminicidios. Otro caso es el caso de Lilia Alejandra García Andrade en el 2001. Lilia Alejandra García fue uno de los primeros casos de feminicidios que causó gran conmoción en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su madre, Norma Andrade, ha luchado durante más de 20 años para que se haga justicia por su hija. El caso fue uno de los que impulsó la visibilización de los feminicidios en Ciudad Juárez, una ciudad tristemente conocida por el alto número de muertes de mujeres y la impunidad que prevalece. En México, los movimientos feministas han jugado un papel crucial en la batalla por la equidad de género, consiguiendo progresos como la denuncia de la violencia de género, la legalización del aborto en ciertos estados y reformas constitucionales esenciales. Han promovido la demanda de justicia en situaciones de feminicidio, impulsando la equidad salarial y mejoras en las condiciones de trabajo y batallando por la inclusión política de las mujeres. Desde una perspectiva inclusiva, los movimientos siguen avanzando a pesar de la resistencia, manteniendo su crecimiento y luchando por un cambio social que garantice una vida libre de violencia para todas las mujeres. La violencia de género sigue siendo una problemática urgente que requiere el compromiso de todos para cambiar la realidad. La educación, el lenguaje incluyente, la denuncia y las políticas públicas son esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Recordemos que la lucha no es solo de las mujeres, sino de todos y de todas. Gracias por acompañarnos en este episodio y los invitamos a seguir aprendiendo y actuando para construir un mundo libre de violencia y discriminación. Hasta la próxima.